Se va uniendo el resto de la gente. Vamos a un concepto. Yo sé que no repito nunca. Yo sé que no repito, no sé de repetir nunca yo, pero hay una parte que quiero volver una diapositiva para atrás para que quede claro, que es el experimento. Porque si entendemos el experimento, todo lo que viene después ya les va a sonar, es más de lo mismo. ¿Ok? Experimento. A ver, está Néstor, sí, está por ahí, para que silencio, está Bernardita. Claro, Raimondi no la veo, che, pero no sé por dónde anda. Tengo que mandarle mensaje después. Bueno. Volvamos al experimento, chicos, que yo sé que acá se me perdieron porque empezaron a pensar en otra cosa. Justo cuando venía la parte de la ranita, lo vuelvo a explicar. Si entienden la ranita, todo lo que viene después lo van a entender por deducción. Charles Brown-Séquard fue el que después le da origen al nombre de hemisección medular o síndrome de Brown-Séquard. Cuando ustedes busquen, o los que estudian medicina van a leer síndrome de Brown-Séquard, es el padre de la fisiología de la médula espinal. Hay un síndrome que describe este experimento de la ranita, que es el que yo quiero que entiendan. Si ustedes entienden esto, todo lo demás es pan comido. Repetimos. Este hombre hacía vivisecciones, o sea, disecaba los bichitos vivos, fue muy criticado por eso, pero la única manera que él tenía de hacer estos experimentos, cortaba la mitad de la médula con el bisturí, con el cuchillito, la ranita dejaba de mover esta patita, primera conclusión, la vía motora piramidal pasa por el costadito de la médula. Pinchamos con un alfiler y la ranita se trata de escapar con estas tres patitas, que es decir, que la sensibilidad al dolor le llega a la cabecita. La única vía de que le llegue es o por telepatía, por el aire, por el cosmos, o que estaba viajando por la otra parte de la médula espinal. La conclusión más probable es que le vaya por la otra parte de la médula espinal. Entonces se entendió que en la médula espinal la información sensitiva se cruzaba a nivel de la médula, pero que la información motora se cruzaba a un nivel más arriba. Yo no sé si decirles, bueno, hacía otro corte acá, a nivel del mesencéfalo, se los digo, ya está. Hacía un corte acá a nivel del mesencéfalo y veía que ya la ranita ni movía ni sentía. Quiere decir que la decusación de la vía sensitiva se hacía a nivel, yo dije mesencéfalo, perdón, es del bulbo raquídeo. En la parte alta del bulbo raquídeo hacía un corte y veía que la ranita ni sentía ni movía. La parte del bulbo raquídeo la vamos a dejar de lado porque eso ya más para neuroanatomía, para neurocirujanos. Nosotros nos concentramos en la médula, estamos hablando de la médula espinal. La médula espinal termina en el bulbo, así que llegamos. Lo que pasa del bulbo para arriba, ahora lo dejamos de lado. Bueno, pinchaba la otra patita, y la ranita no sentía nada. Pero este hombre se dio cuenta que, había algo que no cerraba. Yo para saltar o para moverme, para usar estas tres patitas, lo primero que tengo que saber es dónde están en el espacio mis patas. Si yo quiero salir corriendo... ¿Que no se te escuche? No, no se escucha nada. No se te está escuchando. Tampoco. Mira, esperame un cachito porque voy a cambiar de conexión de internet. Ahí estoy cambiando... ¿Me escuchan ahí? Estoy cambiando la configuración de internet. ¿Me escuchan ahí mejor? Acá Ahora me sí. aparece que mi conexión de internet está inestable. Acabo de cambiar de antena. Bueno. Volvamos entonces a mi querido experimento. Acá está. Vamos a volver para atrás. ¿Puedo volver para atrás? Acá está. Bueno, nosotros nos concentramos en la médula. Entonces, ¿me escuchan ahí, chicos? Porque yo no los veo. Por algún motivo no los estoy viendo. Yo te escucho bien. ¿Se llega a ver la diapositiva? Sí, se escucha. ¿Se llega a ver? Bien, bueno. Chicos, entonces, síndrome de Brown-Séquard, que le da origen al nombre de este síndrome, cortaba la mitad de la médula, no movía patita, pinchaba, la ranita se escapaba. Y este hombre, que era bastante bicho, dijo, a ver, si esta rana se me está escapando con las tres patas que sobran, el primer requisito que tiene que tener
es saber dónde están colocadas estas tres patas. ¿Por qué le llamaba la atención? Que acá pinchaba y se escapaba. Acá pinchaba y no se escapaba la ranita. Pinchaba y no se escapaba. Pero pero le hacía cosquillitas y sí se escapaba. O sea que era muy raro esto que pasaba. Quiere decir que el primer requisito para escaparse es saber en qué parte del espacio está colocada la pata. Si no, no te puedes escapar. Si vos no sabes si tu pierna está en el aire o está apoyada en el piso, no podés salir corriendo. Pero la ranita salía corriendo con estas tres patas. Eso quería decir que la sensibilidad de saber dónde estaba colocada la pata, la propiocepción, viajaba por una vía diferente. El dolor y la temperatura, lo mismo si le ponía un cubito de hielo acá o la quemaba con un encendedor, la ranita trataba de salir corriendo. Volvimos entonces al dibujo de la médula espinal, a ver cómo hago para dibujarlo esto. Yo quiero insistir con esto. Si ustedes entienden esto, el resto lo van a entender solos. A ver si me sale bien, che. Bueno. Tiki, tiki, tiki. Esto es lo posterior, esto es lo anterior. Acá tenemos el ganglio anexo a la raíz dorsal. Vamos a ver, acá tenemos la vía piramidal que ustedes dibujaron en el examen. Y acá tenemos la información, las vías somatosensitivas que suben hacia arriba, ¿de acuerdo? La sensibilidad entra por la parte de atrás de la médula, no hace ninguna sinapsis acá, y sube por el mismo lugar de la médula. Tiki, tiki, sube. Mientras que la información motora baja desde la cabezota por este lugar de la médula, después va entrando a la médula hasta hacer sinapsis con la motoneurona alfa, y del mismo y acá sale la vía motora. Esto es posterior, esto es anterior. Primero, si nosotros cortamos la mitad de la médula, si esta mitad la cortamos, el paciente teóricamente no va a sentir la información fina, el tacto fino, ¿de acuerdo? No la va a sentir. Y tampoco va a poder mover. Pero si lo pinchás y el tipo se queja, quiere decir que la información del dolor, o lo prendés fuego, o le metés un cubito de hielo y se queja, quiere decir que la información del dolor no está viajando por acá atrás. La información del dolor viaja por la otra parte de la médula que está sana. Y si viaja por la parte de la médula que está sana, se tiene que cruzar antes del corte. ¿Por qué parte de la médula que está sana viaja esa información del dolor y de la temperatura? Viaja por esta parte, que son los cordones anterolaterales. Y acá sí hace una sinapsis, acá se cruza de este lado y sube del lado contrario. Entonces quiere decir que tenemos dos tipos de sensibilidad. Una, que es con la que estamos trabajando, con la que nosotros sentimos, digamos, tocamos, sentimos una moneda, sentimos si esto es una virome, esa es la información consciente, y después la información del dolor y la temperatura viaja por un lugar cruzado de la médula espinal. Acá es complicado esto que hay dos tipos de sensibilidades. Yo les juro que durante toda la carrera y hasta el día de hoy trato de hacer analogías, a ver cómo sería esto, de que una sensibilidad es del dolor y la otra temperatura. Lo cierto es que cuando lo hablas con un paciente que tiene este tipo de síndromes, a ver, ningún síndrome en medicina es tan puro como el de Brown-Séquard. No existe el síndrome de Brown-Séquard puro. Hay alguno que otro cirujano de columna que dice que lo ha visto en un ser humano, en una persona, por algún cuchillazo. Yo francamente así puro nunca lo vi, siempre lo he mezclado con otra cosa más. Entonces comunicarte con un paciente, porque la médula espinal es chiquitita así, digamos, ¿no? Es imposible hacer un corte que justo llegue a la mitad. Cortás un cacho, cortás casi toda la médula, tenés cosas que se aproximen a esto,
pero no hay nada que sea igual a esto. Entonces es muy difícil que un paciente te diga exactamente, sí, yo siento el dolor, pero no siento la posición del pie. No te lo dicen así. En realidad te dicen, bueno, yo siento una sensación rara, siento que tengo medio dormida la pierna, pero la otra también la tengo medio dormida. Siento que la puedo mover un poco y que esta no la puedo mover. No es cuando el paciente te describe esto, no te lo describe tan puro como el experimento de la ranita de Brown Sequard. No te lo escriben así. Pero la única manera que yo tengo de describir algo similar, para que ustedes entiendan esas dos sensaciones diferentes, y ustedes después me darán ideas. A ver, vamos a suponer que yo tengo en la mano, qué sé yo, una moneda de 1 centavo o una chiquitita así, no sé, una moneda chiquitita, ya me perdí con las monedas porque ya no se usa. Una moneda chiquitita y una bolita, de esas de que usábamos en la primaria, las de plomo, no sé. Yo me la pongo en la mano y puedo diferenciar lo que es una bolita de lo que es una moneda. ¿Sí o no? Hasta ahí me siguen, ¿no? En la mano yo puedo diferenciar. Esa información discriminatoria pasa por acá atrás, que es la que a mí me ayuda a diferenciar lo que es una bolita de una moneda. Estoy hablando de la mano. Yo me pincho la mano con una aguja y siento dolor. ¡Au! Y esa información viaja por acá atrás. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, si yo pongo una bolita y una moneda en vuestras espaldas, yo le digo, bueno, acostate boca abajo, te pongo una bolita y una moneda. Lo más probable es que vos no me sepas distinguir qué es una bolita y qué es una moneda si yo te lo pongo en la espalda. ¿De acuerdo? Pero si yo te pincho la espalda, vas a sentir el mismo dolor que sentís en la mano. O sea, la espalda es algo muy sensible. Nosotros nos hacen así con el dedo y ya no nos... O sea, sensibilidad para el dolor tenemos, pero no tenemos esa sensibilidad que sirve para discriminar entre una bolita y una moneda. Esa la tenemos en la mano. Si bien el tacto discriminativo no es solamente las vías, sino que son fenómenos más complejos, la densidad de receptores en la piel, y etcétera, etcétera, lo que les quiero decir, esto viene explicado de que existe una sensibilidad diferente para lo que es el dolor de lo que es la sensibilidad fina. Tenemos la misma sensibilidad del dolor en las manos que en la espalda, pero fíjense cómo tenemos más desarrollada la sensibilidad epicrítica en la mano, esta que viaje por atrás, que por la espalda. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos, vamos a suponer, un corte o un síndrome posterior, nuestra mano sentiría como la espalda. El dolor lo sentiría perfectamente, pero no sería capaz de diferenciar entre una bolita y una moneda. ¿Se entendió más o menos o me fui muy por las ramas? O sea, es como si tuviéramos un cacho de espalda en la mano. Pinchar te va a doler, pero si vos querés diferenciarlo, te va a costar uno y la mitad del otro. ¿Me entendieron o no se entendió más o menos el ejemplo? ¿Sí? Es como si estuviéramos sintiendo, como si estuviéramos usando la espalda de mano, algo así sería. Bueno, se entendió esto. Vamos a seguir entonces con las líneas diapositivas. Diapositivas, a partir de la diapositiva actual. Y ahora sí viene una parte que es muy divertida. Entonces, ¿cómo clasificamos las lesiones medulares? Y esto es lo que se utiliza en la medicina a día de hoy. Acá no hace falta que escriban, porque lo que yo les voy a decir es frito y sofrito, clasificación y reclasificación. Yo no soy, sinceramente, me considero limitado y me causan antipatía las clasificaciones, porque fíjense que hay muy poca bibliografía de cómo describir un fenómeno, pero acá puse un poquito de bibliografía de todo lo que son clasificaciones y reclasificaciones. O sea que si vos querés buscar síndrome medulares, vas a tener así de bibliografía de clasificaciones y un poquitito así de cómo realmente funciona la médula. La primera clasificación de síndromes medulares y la más importante se llama síndromear. Síndromear en medicina es clasificar las patologías por síndrome, conjunto de signos y síntomas. Y esta clasificación, estas son las clasificaciones más usadas: síndrome Nurick-Frankel, Asia, Subaxial Injury Classification, Thoracolumbar, ICD, qué sé yo. Bueno, vamos a empezar por la edad del síndrome. Esta es la más conocida, la que está en todo el libro de anatomía, y por lo menos que le suene. Este hombre, casualmente, Brown Sequard, fue el primero que describió que cuando el primer síndrome medular se llama sección medular completa. La sección medular completa se da cuando te meten un corte a lo largo de toda la médula, tenés un traumatismo, por ejemplo, jugando al rugby, accidente de motocicleta, lo que sea, la médula se secciona completamente. Traumatismos, mielitis transversa, es una especie de inflamación que también se da y te puede lesionar toda la médula en una especie de loncha de feta. Y este hombre, Brown Sequard, fue el primero que describió que cuando te hacen un corte medular completo, o sea, vos te viene un paciente a la guardia que se acaba de cortar completamente la médula,
y lo primero que te va a aparecer es que de la lesión hacia abajo, el paciente no va a sentir ni va a mover. Porque acá no hay vía ni cruzada ni directa que sirva para explicarlo. Acá se cortó todo, lo directo, lo cruzado. O sea, el tipo, lo que baja no viene, es un piquete de toda la avenida 9 de Julio, de lo que viene y de lo que va, ¿de acuerdo? De la colectora de todo. O sea, que el tipo no siente ni mueve del nivel de la lesión hacia abajo. Y al principio va a tener una flacidez de los miembros. O sea, los miembros van a estar, vos le pegás con el martillito y no va a haber reflejos, va a estar arrefléctico. Vos le tratás de hacer las maniobras que hacemos en quirófano, Clonus, Babinski, no va a mover absolutamente nada. Eso lo escribió Bronze-Quart cuando cortaba la médula espinal a los apitos. Pero con el paso del tiempo, va a ver que el tipo efectivamente va a continuar sin sentir absolutamente nada, pero cuando le pega con el martillito, va a haber uno que se llama hiperreflexia, va a pegar semejante patadón que si no te agarras te manda para el otro lado. Y va a haber una serie de fenómenos que también van a leer los manuales de medicina, que se llama clonus, que si un tipo tiene una sección medular completa, vos agarrás el pie, este es el pie, vos lo haces así, ustedes se hacen en el pie así y el pie va a quedar en la posición que quede. Pero vos lo haces así a un tipo que tiene una sección medular completa y ¿sabes lo que va a hacer ese piecito? Va a ser así. Va a quedarse moviendo así, tiqui, 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 como los dibujitos animados. A eso se llama clonus. Y esto le pasa a los que tienen una sección medular completa, prácticamente completa. También hay ese clonus, ese temblequeo después de que vos lo haces así, es uno de los signos que se llaman de liberación medular, porque la corteza no está controlando lo que pasa en la médula, y la médula empieza a volverse loca y empieza a hacer lo que se le da la gana. Clonus. Segundo signo de una lesión medular completa es el signo de Babinski, que cuando vos pasás un elemento romo, normalmente usamos la guardia, una virome, digamos, este es del pie, ¿no? El dedo gordo del pie y el dedo chiquito del pie, la planta del pie. Entonces lo que yo voy a hacer es hacerle cosquillitas. Generalmente se hace en este sentido, está escrito en este sentido, ¿no? Pero puede hacer cosquillitas así. Pero le haces una cosquillita así, y lo que haríamos cualquiera de nosotros, si vos te hacen cosquillas en el pie, normalmente es, ¡ay, cosquillita! Y cerrás los piecitos y retraes la pierna, ¿no? Le haces cosquillita, entonces cerrás y te vas. Bueno, cuando vos le haces cosquillitas a un tipo que tiene una lesión medular, hace lo mismo que hace un bebé recién nacido, que es tirar el dedo gordo para atrás. Ese signo se llama Babinski, es normal en los recién nacidos, que todavía no tienen la vía piramidal muy desarrollada, y es patológico en el adulto porque es otro signo de liberación medular. Babinski, ¿de acuerdo? Tira el dedito para atrás. En vez de hacer esto, que es lo que haríamos nosotros, el tipo tira el dedito para atrás. Babinski. Todos esos signos de liberación medular aparecen semanas después. Recuerden, en el momento agudo no va a tener hiperreflexia, no va a tener clon, no va a tener Babinski, no se va a mover ni sentir nada. Pero a partir de las semanas, dice Bronze-Quart, empiezan a aparecer estos reflejos exacerbados, exagerados, patológicos. Segundo síndrome medular. Bueno, ¿cuántos síndromes medulares son? Les anticipo, recuerden que yo les dije que este Bronze-Quart salía a la cancha con 11, como en el fútbol. Bueno, son 11 síndromes medulares. Recuerden el número 11, son 11 síndromes medulares. Ustedes pueden olvidarse del número, pueden olvidarse de los síndromes. Lo más importante es que se acuerden del sapito, del alfiler y del cuchillito. Porque todo esto lo explicamos con el experimento de Bronze-Quart. Bueno, segundo ejemplo, se llama, a ver, vos la médula la podés cortar. Escúcheme, le podés cortar la mitad de atrás, la mitad de adelante, la mitad del costado, le podés cortar las mitades que se te ocurran, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos por la hemisección medular lateral, le cortás la mitad del costado y tenemos este síndrome de hemisección medular que tiene el nombre de nuestro querido Brown-Sequard, ¿ok? Entonces, el síndrome de hemisección medular, que es muy infrecuente, es el más famoso, pero es uno de los más infrecuentes que existe, se suele dar por un traumatismo directo, generalmente por herida inciso punzo cortante, o por herida por proyectil de arma de fuego. O sea, te pegan un disparo y justo te hace bolsa la mitad de la médula. Otra situación es que te pegan un cuchillazo y te hacen bolsa la mitad de la médula. Y otra situación que nosotros vamos a ver más frecuentemente en quirófano, es cuando el neurocirujano pasa un tornillo y entra en la mitad de la médula. Y después les voy a mostrar un ejemplo real de esto. Entonces, esto ya no está escrito en los libros de anatomía.
Las causas más frecuentes de bronce cuar, se los digo en voz baja para que no me escuchen, cuando te meten un cuchillazo, cuando te meten un balazo, o cuando un cirujano mete un tornillo en la mitad de la médula. Entonces sí es bastante más frecuente de lo que ustedes piensan, chicos. Y nuestra función es decirle al neurocirujano, estás metiendo un tornillo en la mitad de la médula, estás produciendo un bronce cuar, y lo vemos en la computadora, Bueno, ¿qué es lo que va a sentir el paciente con síndrome de bronce cuar? El sapito. El tipo no va a poder mover la mitad del cuerpo del mismo lado donde tiene la lesión. El tipo no va a sentir la pierna, el tacto fino del mismo lado que tiene la lesión, no la va a sentir. Pero ¿sabés qué? Vos le pinchás y va a decir, ¡ay, ahí me dolió! La verdad que no la siento la pierna, pero si vos me pinchás me duele, che. Y lo que pasa desapercibido es que porque nosotros nos concentramos del mismo lado que tiene la lesión y que tiene la pierna afectada, muchas veces nos olvidamos que el hombre habitualmente tiene dos piernas. Nos concentramos en la que tiene afectada y en la que no mueve y no siente. Pues ¿saben qué? En la otra también pasan cosas raras, chicos. Entonces en la otra decís, che, la otra la sentí, sí, la siento lo más bien. Pero cuando la pinchás, no le duele. Sí, es raro, che, sí, es verdad. Bueno, la otra la siento medio rara, pero la puedo mover, estoy feliz así. Distingo entre una mano sentada y una bolita, estoy recontento. Bueno, pero ojo, porque pisás un cigarrillo encendido y te la pones con la otra pierna. Entonces, en síndrome de bronce cuar te da la tríada clásica. La tríada clásica de bronce cuar es parálisis motora del mismo lado de la lesión, parálisis sensitiva del mismo lado de la lesión y parálisis sensitiva, perdón. Paresia sensitiva del mismo lado de la lesión y alteraciones de la sensibilidad para el dolor y la temperatura del lado contralateral, por debajo del nivel de la lesión. Esa es la tríada clásica del síndrome de Brown-Séquard. Bueno, entonces nosotros podemos cortar la médula así, que es de costado, que es el Brown-Séquard. La podemos cortar adelante, la podemos cortar atrás, y también le podemos hacer un agujero en el centro. ¿Ok? Ahora vamos a ir a los cortes de adelante y de atrás. Pero este es el orden en que te lo describen los libros, disculpen el orden, a mí me gustaría escribirlo. Lo cortamos de atrás, la cortamos toda, la cortamos de esta mitad, la cortamos de acá, la cortamos para atrás, o le hacemos un agujero en el centro. Si haces un agujero en el centro, este se llama un síndrome central, y esto se da en patologías en las que nosotros vamos a laburar en el quirófano, en tumores que se llaman ependimomas, porque crecen en el conducto del epéndimo, o en siringomielia. También se dan viejitos, esto no nos afecta tanto a nosotros, pero también se dan viejitos que ya tienen problemas cervicales, y es el típico mecanismo que se llama MUDE, es la regla mnemotécnica. Un viejito que se cae de frente así con la cara, termina dándose un golpe acá en la pera, por un mecanismo de hiperextensión. Alguien me activó el micrófono. ¿Soy yo, che? Bueno, el micrófono fantasma. Bueno, entonces el viejito se cae de frente, hace un mecanismo de hiperextensión, y la regla mnemotécnica para los viejitos que se caen de frente y hacen un mecanismo de hiperextensión se llama MUDE. Tiene una afectación, recuerden, se lesiona la parte central de la médula. Se llama MUDE porque es una afectación más motora que sensitiva. O sea, el tipo siente las manos, pero no las puede mover. Después, de miembros superiores, la U, miembros superiores. O sea, te afecta el síndrome de medular central, te afecta más las manos que las piernas. La D me olvidé, che, de que era, pará, motora, miembros superiores. La D es de distal, ahí está, me acordé más. La D es de distal, o sea, te afecta más lo distal que lo proximal. O sea, que si yo tengo una parálisis, una lesión central, me va a afectar más las manitos que el hombro y los codos. Y la E tiene dos significados, de elderly, que es anciano, y también de que el mecanismo es de extensión. Eso es cuando es de causa traumática. Pero esta, que es una de las causas más frecuentes, casualmente no la vamos a ver en nuestra especialidad. Nosotros nos vamos a centrar más en la siringomielia o en los tumores, que son los ependimomas. Esto le sirve más al médico de medicina que está en la guardia, MUDE. Nosotros nos vamos a centrar en esto.
Y esto, muchachos, cuando están operando, a ver, bueno, no voy por las ramas, pero esto nosotros lo vemos en quirófano. ¿Recuerdan que yo les dije la explicación fisiopatológica de esto? ¿Recuerdan que yo les dije que en las vías piramidales, o sea, es estas que están bajando por acá atrás de la médula, lo que estaba más pegadito al centro era lo de los miembros superiores y lo que estaba más para afuera era los miembros inferiores, la somatotopía? Bueno, eso explica por qué cuando yo tengo un problema a nivel, una siringomiela a nivel cervical, voy a tener una mayor afectación motora de los miembros superiores, por una localización anatómica que está más pegoteado, esto, ¿de acuerdo? Está más pegoteado, más es el centro. ¿Sí? Esa es la explicación fisiopatológica de por qué. Si en realidad yo tengo afectado todo el centro, tendría que afectarme los miembros superiores e inferiores. No, muchachos, me afecta más los superiores porque los superiores son los que están más pegaditos al centro de la médula. Bueno, a esto quería llegar. Ahora tenemos otro síndrome medular que cuando cortamos la mitad de la médula para atrás. En los libros de medicina están escritos, como siempre, en los libros de medicina hay mucha fantasía. Bueno, siempre el ejemplo que van a encontrar es algo que yo no he visto en mi perra vida y dudo que alguno de mis colegas haya visto. Se llama tabes dorsal, se da en la sífilis terciaria. De hecho, yo pacientes con sífilis no recuerdo haber visto ninguno. Existe la sífilis, pero yo no recuerdo, en dermatología habré visto alguno y me olvidé. Y dentro de la sífilis hay primaria, secundaria, terciaria. Bueno, esto se da en un tipo específico de sífilis. La sífilis es una enfermedad de contagión que se contagia por vía sexual, enfermedad de transmisión sexual, una ETS. Hay un bichito, leptospira no sé cuánto, que se mete por el pene, por la vagina y demás, y empieza a atacar los nervios, el sistema nervioso central. Tiene especial, pero el sistema nervioso central, el corazón, la aorta, bueno, ataca varias cosas. Esto se da solamente en la sífilis terciaria, que ya tiene que llevar como 20 o 30 años el tipo enfermo, y recién ahí te afecta, tiene especial predilección en algunos pacientes por los cordones posteriores de la médula. Para que se den todos estos planetas alineados, ahí acepta Flor, se me fue, no sé. Yo no lo he visto, pero en todos los libros de medicina, como siempre, te ponen el ejemplo que nunca, es el plato volador que nunca vamos a ver. Pero ¿saben dónde lo vamos a ver todos los días en quirófano? Esto del síndrome medular posterior. Lo vamos a ver en todas las cirugías. Esto lo vamos a ver en todas las neurocirugías, en donde el cirujano tenga que entrar a una siringomielia o a un ependimoma, estos son tumores que están localizados en el conducto del epéndimo, y entra por atrás. Entonces, cuando está entrando por atrás, nosotros vamos a ver en nuestros monitores cómo de a poco ese paciente, esa médula se va muriendo en lo que son las vías somatosensitivas. Recuerden que nosotros en el quirófano vemos esto. No vemos la vía termoalgésica. Nosotros en neurofisiología les dije que esta vía la borren de sus mentes porque no la vamos a estudiar. Existe, pero no la estudiamos, no tenemos forma de estudiarla. Lo que sí nosotros estudiamos es esta vía sensitiva. Y nosotros vemos, y es muy frustrante a veces, le avisamos al cirujano como formalidad, pero el cirujano tiene que llegar al centro de la médula. Cuando va llegando al centro de la médula, cómo se está produciendo de a poco un síndrome medular posterior. Entonces, el síndrome medular posterior en los libros aparece como en tabes dorsal de la sífilis terciaria. Pero en nuestra vida real, el síndrome medular posterior es muy frecuente en neurocirugías de siringomielia o de ependimoma. Existe, y lo vamos a ver en nuestras pantallitas en el quirófano. Después hay otro síndrome que es bastante más raro, que es lo mismo que antes, pero también afecta a los cordones piramidales. Esto se lo pueden olvidar, es un déficit de vitamina B12. A ver, el déficit de vitamina B12, la vitamina B12 es una vitamina que se absorbe en el estómago. Acá no tomen nota, chicos, pero para que tengan idea de algo. La vitamina B12 se absorbe en el estómago. Tiene varias funciones. Si hay pacientes que se operan del estómago, vieron que se hacen la reducción estomacal, hay pacientes que están enfermos de HIV, hay pacientes que tienen problemas de absorción con el factor intrínseco, etcétera, etcétera. Bueno, tienen lo que se llama déficit de vitamina B12. Y el déficit de vitamina B12 lo que hace es, afecta también, igual que antes, los cordones posteriores, pero también afecta las vías motoras. El paciente, en definitiva, si tuviese esta patología, no sentiría, pero no podría mover, pero sentiría dolor. Pero en la vida real, los pacientes que tienen déficit de vitamina B12 también se vuelven locos.
sea, es gente loca, patológica, psiquiátrica. Entonces imagínate llegar a describir a un psiquiátrico violento, preguntarle, che, vos sentís más que te duele, vos agarrá un pinchazo, tratá de estudiar un tipo que tenga déficit de vitamina B12, de la patada en el culo que te da, vas a volar en medio de la calle. O sea que esto se lo pueden olvidar. Está en todos los libros de medicina y es el ejemplo. Esto lo dejamos para los grandes literatos o para quien tienen que hacer algún examen de medicina y tengan que poner, bueno, ¿cuál es el ejemplo de síndrome combinado posterior de déficit de vitamina B12? Andá a pinchar vos al que tiene déficit de vitamina B12 y yo ni me acerco. No lo toco ni con un puntero láser. Bueno, seguimos entonces con más síndromes medulares, ya faltan poco. Esta ataxia de Friedrich, otra más. Esta ataxia de Friedrich es un problema heredofamiliar en donde el tipo, entre todos los quilombos que tiene en su vida, entre varios quilombos que tiene en su vida, porque es hereditario, el tipo tiene afectado tanto los cordones posteriores como las vías piramidales, y también unos haces que ni se los quise dibujar, que los espinos cerebelosos posterior y anterior. Olvídenselo, es lo mismo que antes. Este tipo con ataxia de Friedrich tiene bastante quilombo en la vida como que para que nosotros lo vayamos a pinchar. Este tipo, a ver, tiene un problema en el cerebelo y tiene un problema en la médula espinal y tiene otros problemas más, en el globo ocular y etc. El tipo no puede hablar, no se puede mover. El problema medular es una partecita más dentro del quilombo que tiene la vida, entonces esta ataxia de Friedrich la podemos olvidar. Esta la vamos a ver siempre, y esto para mí no es un problema medular. Cuando nosotros estudiamos la esclerosis lateral amiotrófica, es un síndrome medular de la vía piramidal, de todo lo que sea motor. Pero recuerden que no es un problema de la médula. En realidad, este problema de la vía piramidal está viniendo de acá de la cabeza. Acá lo que estamos viendo es que se están muriendo neuronas de la cabeza, y esas neuronas de la cabeza, los axones son los que llegan a la médula y también se van muriendo como si fueran los tallos de una plantita. Entonces no es un síndrome medular, muchachos, pero en los libros de medicina lo ponen como síndrome medular. ¿Qué pasa? Que además de morirse la primera motoneurona, que es la que está en la cabeza, también se muere la motoneurona de la asta anterior. Entonces lo clasifican como síndrome medular. Este tipo tiene un problema que es mucho más allá de un síndrome medular, también lo eliminamos de nuestra lista, pero sepan que va a estar escrito en los libros de medicina como síndrome medular, la esclerosis lateral amiotrófica o enfermedad de motoneurona, que de esta charla nos habló Carolina Raimondi. Acá tenemos otro ejemplo. Este sí es del síndrome medular, se llama síndrome del asta anterior. Es lo mismo que el ELA, nada más que en vez de estar afectada a la neurona de la cabeza, solamente se afecta a las alfa-motoneuronas del asta anterior. Y esto se da en la atrofia muscular espinal. ¿Se acuerdan que habíamos visto el ejemplo famoso de Stephen Hopkins, que decía que tenía ELA, y cómo puede ser que haya vivido tantos años si tenía ELA? Bueno, hay otras malas lenguas que dicen que no tenía ELA, sino que tenía esto. Sería un síndrome del asta anterior, que es una enfermedad, una atrofia muscular espinal, o sea, los músculos se van atrofiando de a poco, pero la sobrevida es un poquito mayor que la ELA. Acá tiene afectado la vía piramidal, la tiene bien, pero tiene afectado el asta anterior. Y una enfermedad que nosotros no vimos, pero si ustedes van a hacer medicina en el campo, la van a ver, es la poliomielitis. Es otro síndrome medular de las neuronas, motoneuronas alfa, exclusivamente, que están acá en el asta anterior. Bueno, después tenemos acá se chispoteó déjame pensar que era esto. Esto, bueno, esta ni la puse. Mirá, esto es una atrofia cortical hereditaria, no lo vamos a desarrollar. Este paciente lo que tiene en realidad es un problema en el cerebro. Y entonces en la médula espinal lo que vamos a ver es que tiene el haz piramidal directo y el haz piramidal cruzado afectado. Pero el problema es cerebral. Ni lo puse acá, esto se lo pueden olvidar también. Y acá tenemos a lo que yo quiero llegar, chicos. Un síndrome posterior, que esto es más frecuente, es muy parecido al síndrome posterior que vimos antes, nada más que también tiene un poquito de afectación de la vía piramidal. Acá está toqueteando un poquito la vía piramidal, se dan problemas vasculares. Detalle anatómico, en la parte de atrás de la médula espinal tenemos dos arterias, por lo tanto que se tapen las dos al mismo tiempo es raro. Es mucho más frecuente que se tape la arteria vertebral anterior, la que tenemos acá adelante. Adelante tenemos una, atrás tenemos dos. Es más frecuente que se vea esto, y les voy a mostrar un ejemplo que ocurrió ayer en quirófano. Esto también lo podemos ver en quirófano. Se tapa la arteria vertebral anterior, que hay una sola, y lo que vamos a tener cuando hay una oclusión de la arteria vertebral anterior es
afecta las vías piramidales, el paciente no va a poder mover, no va a poder sentir dolor, pero sí va a poder sentir dónde tiene las partes de su cuerpo. ¿De acuerdo? O sea, va a tener una sensibilidad limitada porque las vías posteriores están conservadas. Recordemos que la arteria vertebral anterior da la irrigación a los 2/3 de la médula. Y entonces el paciente no va a poder mover, no va a poder sentir dolor, pero tiene algún grado de sensibilidad de dónde están las partes de su cuerpo. Sensibilidad alterada. Recuerden que describirla, a ver, para nosotros ya es muy difícil describir lo que es un hormigueo, un adormecimiento. El paciente tiene dificultades a la hora de describir lo que siente y lo que no siente. Lo que nosotros vemos muy claro acá, en realidad en la clínica es bastante más solapado. Resumen de síndromes medulares. Lo único que quiero que se acuerden de todos estos 11, la formación de la cancha, que salió de la cancha, quiero que se acuerden. De la sección medular completa, de la sección medular del corte que viene, del hachazo que viene de un costado y te corta la mitad, de la lesión medular del centro, central, de la lesión medular cuando cortamos para atrás y cuando cortamos de adelante, De todas estas otras se olvidan. Son 11, de las 11 creo que se acuerden nada más del síndrome de sección completa. Bronce Quart cuando cortás de atrás, cuando cortás el centro, cuando cortás atrás y cuando cortás adelante. ¿Se entendió? ¿Es fácil? Bueno, si ustedes ya entendieron el ejemplo del sapito y todo eso, después los otros 11 van a escribir muchos más. Después hay otro síndrome que inventaron. Yo me agarro la cabeza. Discúlpenme que les tenga que decir todo esto, pero es mi deber informarles. Hay otros síndromes que se llaman autonómicos, que se han descrito síndromes medulares autonómicos, síndromes medulares segmentarios anteriores. O sea, cuando la ciencia no avanza, clasifica, reclasifica y habla de boludeces. Bueno, nosotros nos quedamos con el sapito, la agujita y el cuchillito y sepamos la lista de los 11 titulares de los libros de medicina para que les suene de algún lado. Acá les mostraba el ejemplo de ayer. Ayer tenemos un ejemplo de síndrome medular anterior. Recuerden, esto es real. A ver, esto no es chamullo, esto es real. Y yo quiero mostrarles que en la realidad, nosotros en realidad lo que estamos haciendo es una especie de identikit y ver a qué se parece más. A ver, ya me queda un minuto. Así que nos vamos a concentrar un ratito. Yo lo que quiero, digamos, este es el identikit que nosotros tenemos. Dentro de identikit tenemos 11 caras. De las 11 caras nos quedamos con 4 nada más. Adelante, atrás, adentro y un costado. Esas 4 caras, nosotros tenemos que ver a cuál se parece más en la vida real las lesiones que estamos viendo en el mundo real. Ya está. Me tengo que cortar ahora porque me queda un minutito. Así que voy a cortar y nos vemos en 15 minutos. 15 minutos sería... ¿Qué hora es, che? 36. Uy, no tengo hora acá. Y 36. Bueno, pará. Nos vemos entonces. Y 40. 11:36. 50. Exactamente. Y 50 nos volvemos a conectar y ya terminamos la clase de síndromes medulares. ¿Ok? Y 50.